con mi canción La Gloria va por los caminos del adiós, que en Rusia están los camaradas de mi división. Así empezaba el himno de la División Azul, que, bueno, hay que decir que hay que agradecer a José Bueno, si yo no estoy equivocado, ¿verdad? La normalización relativa de la memoria real de la División Azul, como lo que fue, como un montón de militares españoles que se marcharon voluntarios a Rusia a pelear contra el comunismo, porque era eso. Lo iban a hacer en la guerra Hitler. Y cuando uno lee lo que pasa, es asombroso, es decir, es una gesta militar descomunal. Y uno de los que más ha escrito sobre todo lo que pasó desde hace un montón de años es Carlos Caballero. Muy buenas noches. Encantado de estar aquí. ¿Cuántos años llevas investigando la División Azul? Porque son muchos ya. Pues el primer artículo lo publiqué en la revista Defensa de don Vicente Talón, sí, el año 81. Fíjate, Dios mío. Y el primer libro ya, monotema, es del año 89. Ha llovido. Ha llovido y ha nevado sobre todo. Sí, ya ha nevado sobre todo. Lo que ahora sacas, Voces de la División Azul, veremos enseguida la portada en pantalla, que son testimonios, pues entonces que sí. Lo has contado todo de la División Azul. Sí, no, pero yo creo que era el momento de que hablaran ellos fundamentalmente. Entonces, por una serie de circunstancias, por ejemplo, lo excepcional del hecho o el alto nivel intelectual de los componentes de la división, el caso es que escribieron muchísimo. Pero la guerra acabó como acabó y esta literatura pues quedó anulada, por así decirlo. Hernández Navarro, por ejemplo, es el único que publicó un libro de cierto éxito, y tiene que camuflarlo mucho, se llama el título Ida y Vuelta, fíjate tú que cosa más anodina, ¿no? Pero quedó escrito una cantidad increíble de material. Muchísimos diarios, muchísimas memorias y muchísimos artículos. Entonces, claro, tantísimos años investigando, vas recopilando. Y cuando te puedes echar cuenta, dices, tengo testimonios firmados por ellos de 450 divisionarios. Como fueron 45.000, es uno de cada 100. Estadísticamente es un porcentaje muy, muy importante. Y además, insisto, no es una entrevista donde el entrevistador, quieres tú que no, puede modificar el lenguaje, sino testimonios escritos por ellos, firmados por ellos. Entonces dices, bueno, ¿y por qué nos hacemos especulaciones de cómo fueron los divisionarios o quiénes fueron? Si ellos lo cuentan. Ellos lo han contado, efectivamente. Claro. Entonces, con ese material es con el que he preparado este libro, Voces de la División Azul, que bueno, lo firma Carlos Caballero, pero realmente lo que va a encontrar en el lector en este libro son a los divisionarios contando ellos la campaña. ¿Cómo son? ¿Cómo lo cuentan? Yo leí el libro de Fontella sobre Krasnivor, que es una recopilación del diciendo pues son los partes de los oficiales. Sí. Escrito en el lenguaje del parte y tal, que da igual, está escrito en el lenguaje del parte, pero según vas leyendo se te va quedando el alma encogida de lo que fue aquello. Aquí me imagino que ellos ya han pasado tiempo desde la guerra, ya tienen más perspectiva. ¿Cómo lo recuerdan? Bueno, es que el denominador común es que son textos escritos por ellos, firmados por ellos, pero hay muchos tipos de textos. Hay diarios que están sin modificar ni una coma. Desde el mismo momento, sí. Porque el autor ha muerto. Claro. Ha muerto en combate. Diarios un poquito reelaborados en el sentido de que ha dicho, bueno, tengo este material, voy a escribir unas memorias. Y sobre todo lo que hay mucho es, al final la vida militar es bastante más sosa y más aburrida de lo que parece. Y muchos lo que hacen es, bueno, lo más importante que me ha ocurrido fue esto. Y lo voy a contar en un artículo, ¿no? Eso es lo que más hay. Pero son todos testimonios escritos por ellos. Entonces, hay muchas variantes, hay muchos tipos de personas. Lo llamativo es que en todos queda perfectamente claro cuál es el perfil real del divisionario. Es decir, un voluntario, repito, con una fuerte motivación ideológica y que después de la experiencia, pese a que acaba como acaba, está orgullosísimo de lo que ha hecho. Eso es el denominador común para esto. Y después, claro, hay muchos estilos. Hay desde la gente que era universitaria, profesores universitarios, hasta los señores que son campesinos. Entonces hay muchos estilos. Muchos, al reelaborarlos, introducen un punto de amargura cuando se sienten, digamos, traicionados, porque como que no se les ha hecho justicia histórica, piensan ellos. Y es curioso también ver cómo evolucionan esos testimonios, los que reelaboran ellos, en forma de memorias, con el paso del tiempo. En los años 50, 60, yo diría que hasta los 70,
hay mucho pesimismo. Creen que nunca se va a reconocer su papel. Y sin embargo, a partir del año 91 es increíble. Dicen, anda, si se ha caído el muro. Y cuando ha caído el muro, todo el mundo se ha ido hacia este lado. Nadie se ha ido hacia el otro. Efectivamente. Y Leningrado se llama de la misma manera que nosotros le llamamos cuando estábamos allí, San Petersburgo. Y les da un subidón. Les da un subidón y muchos sacan del cajón ese diario que tenían y dicen, ahora voy a contar mi participación. Es muy curioso, porque ya digo, tengo desde el testimonio que está escrito sin modificar el año 42 porque el chaval muere en Rusia, hasta el testimonio que está escrito el año 95. Qué bueno. Enseguida doy la palabra a Juan y a Pedro y a Jesús. Además os pediré rapidez porque como aquí es que necesitamos 3 horas de programa, Raquel. Si no, cifras, solo para recordar, ¿cuántos españoles pasan por la división azul? 45.000. 45.000 españoles, ¿eh? ¿Cuántos caen? 4.500. 10%. Un 10%. Y lo bueno que se quedaron allí. Y eso es historia. No, y aparte hay otro factor que es una cosa que aún no hemos computado, y es la cantidad tan grande de gente que muere como consecuencia directa de la campaña, por enfermedades adquiridas allí. Hay un caso, por ejemplo, muy famoso, un caído muy famoso. Enrique Sotomayor muere allí, en Posad. Era el líder del Frente de Juventudes. Y sin embargo, a José Miguel Quitarte, el líder del SEU, no lo computamos como caído. Cuando muere en el año 43, a los pocos meses de volver a España, por las enfermedades contraídas en Rusia. Entonces, si consiguiéramos elaborar ese censo, el